En un mundo donde existen espíritus extraños y que no hay una explicación lógica de que existan, hay gente valiente que lucha contra ellos llamados psíquicos. Bueno, una vez que ya estás en contexto, este es el maestro Reiger, un psíquico de los más poderosos del planeta. Nah, mentira. Porque un día mientras el maestro estaba con unos clientes, ve que el espíritu contra el que va a luchar es mucho para él. Solo le tiró sal del supe. Y decide llamar al prota, llamado Mob, que es su discípulo, que es un joven chico que todavía asiste al instituto. Este sí es el psíquico más fuerte que conoce Sama-senpai. Y bueno, aunque el maestro es un falsante, tiene unas grandes habilidades de comunicación e improvisación. Luego de que Mob derrotara el espíritu, el maestro está guardando el dinero que le dieron los clientes y le da el 1% de esas ganancias a Mob. Sí, bien rata, ¿no? Una cosa que no dije es que el prota cree que el maestro es una persona repoderosa y por eso le llama un falsante. Bueno, aunque sea un falsante, es buena gente, ya que le da a Mob consejos y le ayuda a controlar su poder. Bueno, luego de todo esto, Mob vuelve a casa y conocemos a su padre, a su madre y a su hermano Richu, que ellos no tienen poderes psíquicos, o al menos los que posee Mob. Y el hermano es un hijo listo, y el prota, por así decirlo, es el hijo que saca malas notas. En fin, al día siguiente, el prota va a la escuela, y descubrimos quién es su cruz, que es llamada Tsubomi. Bueno, en el insti vemos como el prota es un mal estudiante, y los deportes no se le dan nada bien. Y una vez que terminaron las clases, ya está volviendo a su casa, el maestro lo llama para otro trabajo, y es ir a este túnel donde mucha gente ha desaparecido, o mejor dicho, murió dentro de él. Y una vez que llegan, el maestro entra solo, ya que el prota se quedó viendo unas hormigas, ya que creía que lo tenía bajo control. Y bueno, rápidamente el maestro vuelve y le dice a Mob que debe seguirle para aprender. Y así los dos entran. Y el prota siente que ahí dentro hay espíritus demasiado fuertes. Y bueno, cuando ya estaban caminando por el dentro, se encuentran con el jefe, pero el prota lo derrota fácilmente. Aunque ese no es el verdadero jefe, sino es el mejor súbdito, ya que el jefe es este monstruo. Que bueno, el prota también lo derrota fácilmente. Días después, un club de telepatía va a ser cerrado, ya que no tienen 5 miembros, ya que necesitan 5 miembros para que el club no sea cerrado, y tienen hasta mañana para encontrar a los miembros. Bueno, a un miembro solo creo. Después de que se la pasaran buscando un miembro, encuentran al prota, y le suplican que se una al club, pero al final no lo hace, porque su maestro le pide que venga inmediatamente para trabajar. Cuando llega al lugar, resulta que tiene que entrar a una escuela privada de chicas, y para eso se visten de chicas, y cuando van a entrar, detienen al maestro, pero al prota lo dejan pasar. Al final el prota vence al espectro o al espíritu, y todas las chicas le agradecen. Al día siguiente, el prota vuelve a ese club que necesitaba un miembro para unírseles, pero al final decide unirse al club de fisicoculturismo. El prota Mob es de los míos, yo también voy al gym. Vamos a ponernos mamadísimos. Que bueno, ese club será reemplazado por el club de telepatía, ya que obviamente el prota quiere verse más fuerte, y también tiene como objetivo que las chicas hablen con él, especialmente su cruz. Bueno, mientras el prota estaba caminando, una chica extraña con una máscara lo acaba llevando a un lugar donde está una religión sonriente. En este lugar se encuentra con muchas personas con máscaras sonrientes que literalmente no paran de reír, donde también se encuentra con una compañera de su clase llamada Mezato, y también se encuentra con un viejo. Esta religión se encarga de hacer feliz a las personas. Bueno, primero le meten una máscara al prota y al viejo, y después Mezato intenta resistirse para que no le pongan esa extraña máscara, pero al final se la ponen. Mezato y ese viejo mágicamente, cuando le sacan las máscaras, empiezan a reír. En cambio el prota no se ríe, ya que esa máscara no ha funcionado con él. Resulta que el líder de esa organización es un espíritu, e intentan hacer reír o sonreír al prota, pero no lo consiguen. Pero lo que sí consiguen es llevar al 100% la ira del prota. Bueno, toca deciros que si el prota llega al 100%, usará todo su poder. A lo largo del anime, el prota llega a ciertos porcentajes que más o menos definen su ira, que seguramente en este resumen no los ponga porque literalmente sería una locura. En fin, el prota acaba pulverizando al líder y así consigue salvar a esas personas que no paraban de sonreír por esa especie de hipnosis del líder. Y bueno, más tarde el prota tiene la ira al 0%, o sea que se relaja. Al día siguiente, el líder ahora es un mini espíritu, y el prota al verlo se le sube la ira al 20%. Y al final, el espíritu y el prota ahora son compañeros, pero el espíritu se lo quiere utilizar al prota. En fin, después de clases, Mezato le hace unas preguntas al hermano del prota sobre el prota. Al final él no le cuenta nada interesante, pero descubrimos que Richu tiene envidia de su hermano por sus grandes poderes
poderes psíquicos. A ver, yo también le tendría envidia, no me jodas. Literalmente prefiero sacárselos toda mi vida y tener ese poder. Bueno, al atardecer, unos delincuentes del instituto del prota pelean contra otro instituto y acaban ganando. Pero viene un tipo de la otra escuela y los derrota en un santiamén. Al día siguiente, esos delincuentes tienden una trampa al prota y a los del equipo de fisicoculturismo, que los llevan con las personas que los delincuentes del instituto pelearon. Al principio, los del club de fisicoculturismo derrotaron a todos, pero viene un tipo llamado Teruki, que consigue derrotar a todos los del club, menos al prota, ya que el prota al ver su poder, deduce que es un psíquico, pero es de los malvados, o más bien es un psíquico aprovechado. Y después de unos segundos, Teruki empieza a pelear contra el prota, pero el prota no quiere utilizar sus poderes psíquicos para atacar a las personas, así que el espíritu decide ayudarlo, pero acaba en la F. Sigue la pelea y el prota sin querer le quita el pelo a Teruki y lo deja medio calvo, y al ver eso se enfada muchísimo y empieza a estrangular al prota, y mientras el prota está siendo estrangulado, cada vez se enfada más, pero se acaba desmayando. Pero segundos después, el prota inconsciente despierta, llegando al interrogación por ciento. O sea que supera al 100% y saca su inmenso poder. Así que el prota empieza a pelear contra Teruki, pero yo no lo llamaría esto una pelea, lo llamaría directamente violín, o sea, violación. Y después de un minuto de pelea, Teruki suplica al prota que pare, y el prota para. Bueno, de las mejores peleas emotivas que he visto. Días después, todos saben del incidente en el instituto, pero no saben que fue ocasionado por el prota. Por otro lado, Richu sigue teniendo envidia al prota, y mientras estaba caminando, se encuentra un tipo que resulta ser alguien que tiene un laboratorio, y que tiene también un grupo de psíquicos. Los psíquicos que tienen no se comparan con el prota, ya que son muy débiles. Primero, Takeshi, él es el telépata. Segundo, Rei, es una chica que tiene siempre un 62% de ganar. Tercero, Go, es un chico que puede hacer un poco de fuego. Cuarto y quinto, son dos hermanos que pueden hablar telepáticamente. El hombre ese lo llamaré Castaño desde ahora. Castaño se confundió, ya que piensa que Richu es el prota. Bueno, al día siguiente, Richu junto a un compañero suyo le tienden una trampa al más delincuente de su instituto. Lo que hacen es coger la flauta de las chicas y se la ponen en su pupitre y en su mochila para que las chicas piensen que él las robó y lo odien. Más tarde, Richu se pone a pensar en lo que ha hecho y él, enfadado, lanza una cuchara. Y después, cuando se va, el Castaño ve que la cuchara que Richu ha lanzado se ha doblado completamente. Y cuando Richu se acerca de casa, sorprendentemente puede ver al espíritu, lo que significa que Richu también es un psíquico. Pasan los días y el espíritu ayuda a Richu a que se haga más fuerte. Con espíritu me refiero a abuelo, o como mierda siga su nombre, lo llamaré espíritu. Y bueno, y de vez en cuando Richu le permite al espíritu entrar a su cuerpo, ya que cuando entra a su cuerpo se vuelve muy poderoso y puede usar bien sus poderes psíquicos, pero si el espíritu no entra a su cuerpo no puede usar bien su poder. Por otro lado, el prota ahora todos lo conocen por camiseta blanca Poison, pero no saben su identidad. Ahora, Richu está usando sus poderes psíquicos para atacar a las personas, no como el prota que solo los utiliza para salvar a las personas. Por cierto, en el instituto, Richu y su compañero siguen culpando a los delincuentes de cosas que no han hecho, y ahora casi todos los delincuentes están fuera y son odiados. También, los líderes de otros institutos creen que Richu es camiseta Poison y pelean contra él, y de momento Richu es más fuerte que ellos. Pero en una de sus peleas, Teruki lo ve utilizando sus poderes contra otras personas, y lo ve mal, ya que él ha aprendido la lección con su pelea contra el prota. Cuando lo ve utilizando sus poderes contra otras personas, decide llamar al prota, y cuando Richu ya ha derrotado a todos, viene el prota y se pone muy feliz, ya que sabía que Richu desde pequeño quería tener poderes psíquicos. Pero se pone a disculparse de rodillas con los que Richu peleó, y minutos después, viene un extraño hombre, que al parecer también tiene poderes psíquicos, pero este hombre viene a secuestrar a Richu, ya que él es de una organización llamada Gara. El prota, al ver que ese hombre está peleando contra Richu, se pone a usar sus poderes contra él, pero no consigue ganarle, hasta que el prota llega al 100% de su ira y empieza una pelea épica. Al final, después de esa pelea épica, el hombre consigue escapar llevándose a Richu y el prota acaba desmayado. Y bueno, un rato después, el prota está en el apartamento de Teruki. Cuando se levanta, Teruki le cuenta que Gara es una organización de centenas de psíquicos y lo que quieren es trastornar el mundo, literalmente entero, con una revolución. En fin, Teruki le advierte de que no tiene que meterse con ellos, pero el prota obviamente irá a salvar a Richu. Bueno, ¿os acordáis del Castaño y su laboratorio? Pues resulta que también los han atacado y se han llevado a esos 5 psíquicos. F, ¿no? Más tarde, otro miembro de Garra ataca al prota y obviamente el prota gana, y ese miembro les dice dónde está la organización y dónde están Richu y los demás. Después, el prota va junto a Tareki y el espíritu a la organización. Mientras tanto, Richu está en una celda con los demás, pero consiguen salir fácilmente, y ahora se dirigen a salvar al psíquico cuadrado, al que habían llevado a otro lugar anteriormente. Volvamos con el prota, y está peleando contra otra
otro miembro de Gaara. Bueno, más bien ya ha peleado con muchos y les ha ganado a todos. Por otro lado, Tariki está peleando contra otra persona bastante potente y consigue ganarlo. Pero después viene otra persona potente y acaba perdiendo. Mientras tanto, Richu y los demás siguen su camino, hasta que viene alguien también potente y los derrota a todos. Ahora vamos con el espíritu. Está peleando contra una persona potente, que para atacar utiliza sus mascotas espectros. Y después de un gran plan de parte del espíritu, digo, su plan fallido, acaba perdiendo. Y volvamos con el prota. Mientras estaba caminando, se encuentra con Richu en el suelo. Y de repente viene alguien un tanto extraño, que se mete en el cerebro del prota. Pero el prota llega al 100% de su ira y acaba ganando a esa persona. Pero él también sale afectado, desmayándose. Cuando se desmaya, aparece el chico que derrotó a Richu y también a los demás, que por cierto se llama Sho, y se los lleva a un lugar donde pueden utilizar sus poderes psíquicos. Más tarde, el maestro viene al edificio, donde claramente está el prota y los demás. Bueno, llega al edificio porque tiene rastreado al prota, y cuando llega, se encuentra en la entrada a unos subordinados, pero gracias a sus poderes de comunicación, hace creer a los subordinados que él es el jefe de los jefes. Y mientras estaba caminando por el pasillo, se encuentra con esos malos psíquicos. El maestro consigue convencer a los subordinados con un concurso algo emocional de sacar a los niños fuera del edificio. Después, él encuentra la habitación en donde está el prota y consigue sacarlo. Y un rato después, mientras estaban tan tranquilos, se encuentra con el líder de la 7ª división y alguna que otra persona potente. Y el maestro consigue vencer al líder. No, mentira. Pero sí consigue darle un buen golpe. Y después de un rato de mucha pelea, Richu y los demás le piden al prota que utilice sus poderes psíquicos para pelear, ya que no iban a resistir. Pero el maestro le dice que no debe utilizarlos y que no debe rebajarse al nivel de contra los que está peleando. Y cuando el prota estaba a punto de utilizar sus poderes, el maestro lo detiene. Pero segundos después, una persona potente lo ataca por la espalda y acaba en el suelo. El prota al ver eso saca su ira y se pone al 100%. No, 1000%. Pero el maestro absorbe el poder de la ira del prota y ahora tiene poderes psíquicos. Y gracias a esos poderes, que en realidad son del prota, consigue derrotar a la 7ª división de Gaara. Y también se hace pana de algunas personas potentes. Días después todo vuelve a la normalidad. Y no os creáis que el maestro sigue teniendo los poderes psíquicos del prota, porque no es así. Jefe por el maestro, ¿no? En fin, sé que digo mucho en fin, pero ¿qué se le va a hacer? El prota quiere ser el presidente estudiantil, o más bien Misato le incita para que se postule. Y pasan los días y el prota está practicando el discurso. Y en el día del discurso, el prota se queda callado 5 minutos, sin poder decir ni una sola palabra de su discurso. Y el pobre acabó quedando último. Y al salir del instituto, se encuentra con una carta de amor de una chica en su casillero, que dice que lo espera detrás del instituto. Y cuando el prota va atrás del instituto, se encuentra con una chica. Esa chica se llama Emi y ella se le declara, pero el prota sorprendentemente la rechaza. Bueno, pasan los días y el prota está saliendo de la escuela junto a Emi durante una semana. Y en uno de esos días, Emi le dice al prota que está escribiendo una novela y que algún día le dejará leerla. Y bueno, en uno de esos días, el prota lee la novela de Emi y cuando acaba de leerla, Emi le dice que se le ha declarado porque ha perdido una apuesta. Y como el prota la rechazó, ha estado caminando con él para que sus amigas no se rían de ella. Me cagaré en la chingada pinche madre de esta weona. ¿Cómo pude hacerle eso a mi mob? Bueno, al mob de su cruz. No sé lo que acabo de decir, pero deja tu like y suscríbete, cabrón. Bueno, más tarde, Emi está caminando junto a sus amigas y sus amigas le cogen la novela y empiezan a leerla y se ríen de ella y la rompen. Y ahí es cuando aparece el prota y se pone a recoger los pedazos rotos de la novela y acabó enseñando sus poderes psíquicos a Emi mientras recogía los papeles y acaban haciéndose amigos. Por otro lado, la cruz del prota lo estaba observando y le parece que el prota está haciendo las cosas bien con Emi. Uy, la cruz está observando al prota. Eso es buena señal. Bueno, días después, el maestro está sin clientela, así que se le ocurre la idea de salir afuera para conseguir clientes. Y mientras estaba sentado junto al prota, una persona se les acerca para decirles que no pueden estar ahí. Y resulta que esa persona es una psíquica y también hace el mismo trabajo que el maestro, y se llama Shinra. Y después de un rato de discusión, una mujer se les acerca y les pregunta si son psíquicos, que resulta que esa mujer tiene problemas con los espectros y piensa que los espectros están cerca de ella. Una cosa llevó a la otra y el maestro junto al prota tienen que investigar
los rumores urbanos, o como los llamen, y arrastran a Shinra para que los ayude. Y el maestro le pide al espíritu que se vuelva invisible y persiga a Shinra. Un rato más tarde, al prota y al maestro le van bien. En cambio a Shinra le va algo mal, ya que está peleando contra una mujer espectro muy poderosa, pero no le consigue hacer nada. Así que el espíritu que lo estaba siguiendo entra a su cuerpo para ayudarle. Y bueno, al final el prota tuvo que salvarlos y la mujer espectro escapa. Después se van a ver un rumor de una mujer fantasma corredora. Cuando llegan al lugar, se encuentran con la mujer corredora, pero el prota intenta exorcizarla y no lo consigue. Así que el prota y el maestro empiezan a correr por su vida, pero resulta que era una vieja normal corriendo. Días después, el maestro crea su propia página para encargos, y en uno de sus encargos tiene que acompañar a unos jóvenes a un lugar que parece embrujado, por si les pasa algo. En ese lugar los clientes se toman una foto y le dicen al maestro que no le pagarán porque no ha hecho nada, y además los dejan solos en el lugar. Al día siguiente, esos clientes vuelven a la oficina del maestro, y resulta que la foto que se hicieron tiene un fantasma. Así que le piden al maestro que exorcicen a ese fantasma, pero esta vez le pagarán. Cuando llegan al lugar encuentran a los fantasmas, pero resulta que esos fantasmas no son malos, ya que son de una familia que tuvo un accidente. El prota le dice al maestro y a los clientes que no quiere exorcizar a los fantasmas porque no son malos, pero los clientes insisten. Al final el maestro les lanza sal a los clientes para que piensen que es el exorcismo y para que el prota no se sienta triste al exorcizar a dicha familia. Y así pasan los días, hasta que el maestro tiene un nuevo encargo. En ese encargo el cliente es muy rico y paga muy bien. Y en el lugar donde tiene que exorcizar están más psíquicos, contratados por el cliente rico. El encargo es salvar a la hija del cliente, ya que según el cliente, su hija está poseída por un demonio. Los psíquicos compiten con piedra, papel o tijera de quién hace este encargo. Y resulta el ganador el maestro. Según el maestro, después de hablar con la chica, cree que sí está poseída por un demonio, pero los demás psíquicos creen que no está poseída, hasta que la hija hace explotar el lugar y revela su verdadera cara. El espíritu, que por cierto lo dejaré de llamar espíritu, ya que quiero de ahora en adelante llamarlo abuelo, o como me salga, porque me cagaré en la puta por ese nombre tan difícil, le dice al maestro que el espectro que tiene poseída la chica es un anterior psíquico muy poderoso, que en una noche se le apareció y empezó a absorberle el cuerpo, pero consiguió escaparse. En el camino, el psíquico consigue convertirse en espectro. Después de una dura pelea entre el prota y el espectro, el prota le dice al maestro que no puede vencerlo, ya que es bastante poderoso, pero se le ocurre un plan, que se desmaye y abuelo se mete en su cuerpo. Y cuando el espectro vaya a entrar al cuerpo del prota, el prota entra al suyo en forma de espíritu. Bueno, seguramente no habéis entendido nada, pero quedaros con que abuelo está en el cuerpo del prota y el prota está en el cuerpo del espectro. Cuando el prota está dentro del cuerpo, se encuentra con el espectro en forma humana. En fin, empiezan a pelear dentro, y el espectro hace que el prota imagine cómo sería su vida sin poderes psíquicos, ya que el espectro también quería ver cómo sería. Y bueno, después de muchas cosas, gracias a la ayuda de abuelo, después de una épica pelea, el prota aprende a usar el 100% de su ira, ya que la controla y consigue vencer al espectro, y consiguen salir ilesos. Después de eso, la chica también se levanta, y además el maestro decide no coger la recompensa del encargo. Bueno, días después, el prota tiene una discusión con el maestro, y decide no ir a trabajar con él por un tiempo, así que pasan los días y el maestro solo acepta encargos que él puede hacer sin el prota, y también se está dando cuenta que no tiene amigos, hasta que decide cambiar a mejor. Bueno, después de mucho tiempo, el maestro consigue hacerse popular, y ahora está en un programa de televisión, que resulta que alguien lo ha recomendado con malas intenciones. El que lo ha recomendado es el viejo que está a su lado, y realmente lo que pretende es arruinarle, ya que anteriormente el maestro le dio un rodillazo para sacar al espectro que tenía dentro, pero el viejo se lo ha tomado mal y ahora quiere vengarse. Bueno, el viejo le tiende una trampa al maestro, y el pobre maestro cae en ella, haciendo que el público lo odie y que crean que no es un psíquico y que realmente es un estafador. Después de eso, el maestro recibe mucho hate por internet y ese negocio literalmente cae en quiebra, hasta que un día tiene una rueda de prensa para aclarar las dudas de las personas, y al final el prota lo ayuda para salvarse y le ayuda haciendo creer a las personas que el maestro de verdad tiene poderes psíquicos. Sí, creo que realmente Mob siempre supo que el maestro no tenía poderes, pero era un buen pana para él. Bueno, un buen maestro, por así decirlo. Le enseñó muchas cosas que él no sabía. Días después, el prota decide que en el maratón que se realizará en los próximos 10 días quedará entre los 10 mejores lugares, y si lo logra
se declarará a su cruz. Y así pasan los días. El prota todos los días está entrenando. Y en el día del maratón, tristemente se desmaya y queda de los últimos. Bastante F. Pero aún así está feliz de intentarlo. Mientras tanto, en la casa del prota, viene el psíquico que anteriormente vimos, o sea, Shou, e incendia la casa matando a todos los que había dentro. O sea, Richu, la madre y el padre del prota. Y cuando el prota vuelve a casa, se da cuenta de que todos están muertos. Y su ira llega a 8000 biltrificciones %. O mejor dicho, el infinito. Pero Abuelo consigue tranquilizarlo un poco, diciéndole que su familia seguramente aún está viva y que los cuerpos que se estaban quemando eran solo muñecos. Y al rato, uno de los potentes de la séptima división de Gaara ayudan al prota, ya que no solo una persona, son varias, llevándolo con el maestro y con más miembros de la séptima división y junto a más psíquicos que conoce. Resulta que la organización Gaara ha declarado la guerra literalmente al mundo, diciéndoles que ellos van a gobernar el mundo. Por otro lado, Richu está a salvo junto a Shou y Shou quiere ayudar a Richu y también los padres del prota están bien. Pocos días después, Gaara ya ha empezado a mover los hilos y ahora un miembro de Gaara está atacando al primer ministro y Teruki intenta detenerlo, pero no lo consigue y acaba KO. Mientras tanto, la organización Gaara sigue deteriorando la ciudad con sus psíquicos. Y por cierto, en la organización Gaara hay 5 personas, las que llaman grandísimos. Uno de ellos es el que derrota a Teruki. Por otro lado, los que están del lado del prota están atacando a Gaara, mientras que el prota está inconsciente junto al maestro y a Abuelo. Al rato, descubren el escondite del maestro y un poderoso musculoso los ataca. Pero para no hacerlo tan largo, solo digo que vencieron al musculoso y que el prota despierta. Bueno, los que están del lado del prota los llamaré Pikachu, para que se me entienda. Bueno, pues los Pikachu están atacando a uno de los 5 grandísimos, pero no es alguien normal, ya que puede predecir los movimientos y puede teletransportarse, lo que les complica vencerlo, hasta que viene el maestro y le gana, pero se escapa. Por cierto, Shou es el hijo del jefe de Gaara, pero Shou no es como su padre, él quiere detenerlo, pero su padre es demasiado poderoso, ya que ahora Shou está peleando contra él, pero no puede vencerlo. Un rato después, el prota decide ir a derrotar al líder él solo, pero se encuentra con uno de los 5 grandísimos por el camino, pero el prota hace que ese hombre de los 5 grandísimos, que lo llamaré Paraguas, cambie y hace que se vuelva bueno, y así se pone de su lado. Después empieza la pelea del prota contra el líder. Al principio, el prota va perdiendo por mucho, incluso le deja medio muerto, hasta que viene el maestro y intenta mentir al líder, pero como recompensa el maestro casi acaba muerto por el líder, y gracias al Paraguas consigue salvarse. Y el prota, viendo que su maestro casi muere por culpa del líder, su ira sube al 100% y empieza la verdadera pelea. Después de mucho rato de pelea, el prota consigue vencer al líder, o más o menos, porque ahora el líder va a explotar y se va a llevar con él a todos. Pero el prota usa su cuerpo para que se salven los demás y absorbe todo ese poder. Y bueno, después del BOOM, el prota y el líder consiguen salir vivos de esa explosión. Pero sorprendentemente, el líder de Gaara se entrega a la policía psíquica. Sí, hay policía psíquica, o eso creo. Otra cosa, en la ciudad aparece un brócoli gigante y la razón es el prota, ya que en el bolsillo de su uniforme tenía unas semillas de brócoli y al absorber tanto poder hizo crecer ese gigante brócoli. Y así es como todo vuelve más o menos a la normalidad, aunque el prota no logra declararse a su cruz. Esto continúa cuando el prota recibe una hoja escolar en donde le piden que elija preparatoria. Debido a eso, nuestro prota se pone a pensar al respecto y no sabe qué escuela elegir. Es entonces que habla con sus conocidos para tener una idea de qué hacer. Poco después, el prota se encuentra con la chica fotógrafa, la cual le dice que desde la aparición de ese enorme brócoli en la ciudad, el culto del chico psíquico ha aumentado increíblemente y que debería revelar su identidad y volverse el líder de aquella secta. Por cierto, por lo que sé, en Japón las sectas son un montón. En fin, nuestro prota le dice que él no está interesado en eso, obviamente. Y ese mismo día, Mob, Serizawa y Reigen van a la casa de un calvo que dice haber perdido a su novia y trabajo por culpa de un espíritu, y por eso quiere que Reigen lo exorcice. Al final se revela que el calvo creó un espíritu muy poderoso con su energía negativa, pero por suerte Mob y Serizawa logran eliminar al espíritu y provoca que el pelón decida vivir con optimismo. Al día siguiente, el prota entrega la hoja escolar en donde menciona que estudiará, y es en una preparatoria pública, aunque no sabe a qué va a dedicarse. El profesor le dice que eso está bien, pero que algún día debe decidir, y si lo hace antes se ahorrará dolores de cabeza. Y un par de días después vemos que el prota tiene que ayudar en su clase, puesto que pronto se realizará el festival escolar, y Mob y un par de compañeros reciben la tarea de crear los disfraces para la casa del terror, y el grupo de Mob decide crear trajes de fantasmas, ya que eso era muy fácil, a lo que el prota no quiere, pero como no tenía una idea mejor, no dice nada. Seguidamente vemos que el maestro Reigen conoce a un tipo llamado Haruaki, el cual dice ser cazador de yokais, perdón, o sea demonios japoneses, como
la serie, vamos. Cuestión que el tipo ese le pide ayuda a nuestro maestro para derrotar al rey de los yokais, a lo que nuestro maestro no se muestra convencido, pero cambia de parecer cuando Haruaki le da 1.000.000 de yenes. Seguido de eso vemos que los personajes ingresan a un edificio, ya que Mob y Serizawa sintieron un poder maligno en ese sitio. Cuando los personajes llegan al lugar, se topan con los 4 reyes demonios y con el jefe, el gran rey yokai. Sin embargo, Serizawa y Mob son tan fuertes que los derrotan a los pocos minutos. Tras eso, nuestro protagonista tiene la idea de crear un disfraz de gran rey yokai, por lo que al día siguiente le comenta eso a su grupo, quienes notaron que nuestro prota quiere hacer eso en serio y deciden ayudarlo. Al final el disfraz queda decente y la casita del terror del festival es un total éxito. Un par de días más adelante, el prota se da cuenta que muchas chicas se están fijando en él, por lo que su actitud se vuelve arrogante y le cambia la cara, literalmente. Al mismo tiempo, la serie nos muestra que el culto del chico con psíquico creció muchísimo, y debido a que aún no tiene líder, muchos charlatanes quieren convertirse en líderes de esa secta. A razón de lo anterior, vemos que la fotógrafa le dice a Mob que él debe convertirse en el líder de ese grupo, antes que otro ocupe su lugar. Al mismo tiempo vemos que Kubo aparece y le dice al prota que debe ser el líder de aquella organización, y que lo ayudará a ser un líder de masas, a lo que el protagonista responde que no está interesado y le aconseja a Kubo que deje de maquinar planes malitos. Sin embargo, Oyuelo se presenta en el evento de la secta del chico psíquico y se presenta ante todos como el auténtico creador del brócoli gigante, pero como es de suponer, nadie lo cree. Es entonces que Kubo usa el poder del brócoli gigante para potenciar sus fuerzas y consigue mover las raíces del árbol a voluntad. Cuando la gente ve aquello de inmediato, le creen a Kubo. Poco después el protagonista se entera de lo anterior, pero no sabe que Kubo está detrás de todo. Seguido de eso, el maestro le dice a nuestro prota que deben destruir el brócoli gigante, porque dicha planta está plantando sus raíces por la ciudad, y por si eso no fuera poco, también les drena la energía a todos los seres vivos. Al mismo tiempo, vemos que el culto del chico psíquico comienza a hacer propaganda y que la gente en la ciudad consume comida hecha con un polvo de control mental. Por suerte, Teruki se da cuenta de esto y decide hacerle frente a Kubo, pero para su mala suerte, el antes mencionado es más fuerte que él, ya que puede usar el poder del árbol brócoli como si fuera su propia fuerza, y por esa razón Kubo derrota a Teruki. Poco después vemos que tanto el hermano del prota como el maestro reciben un lavado de cerebro al comer un caramelo con aquel polvo de control mental, aunque no son los únicos porque toda la ciudad sufre el mismo destino, notando que es la única persona que aún no pierde la cabeza, y Mob decide enfrentarse al impostor y vencerlo para que la gente regrese a la normalidad. A los pocos minutos, Mob ingresa al corazón del brócoli y se topa con Teruki, el cual está atrapado por las raíces del árbol. En eso, Kubo entra en escena y menciona que él quiere convertirse en un dios y propagar el culto del chico psíquico por todo el mundo. Al oír eso, Mob se enoja mucho, ya que Kubo planea lavarles el cerebro a todos. La batalla es inevitable. El protagonista se enfrenta con el espíritu y la batalla es muy complicada para Kubo, ya que obviamente Mob es demasiado fuerte, tanto así que nuestro prota derrota a todos los guerreros plantas que Kubo envió a luchar. Es por eso que el villano decide mostrarse y activar una transformación dorada, con la cual, según dice, podrá derrotar al prota. La batalla sigue y vemos que ataca consecutivas veces a Mob, pero este último no contraataca. Poco a poco el contador del monstruo prota se acerca a números rojos, y como era de esperarse, al final Mob llega al 100%. Sin embargo, Mob decide no explotar y libera todo su poder al aire. Luego de eso, nuestro prota tiene una charla con Kubo, en donde le dice que lo siente por ser arrogante, y que la vez pasada Kubo quería incluirlo en sus planes, pero debido a su arrogancia, no se dio cuenta. Seguido de eso, vemos que ambos personajes se ponen a conversar de sus emociones, y al final Kubo decide abandonar la idea de convertirse en Dios, ya que si lo hace perderá toda motivación en la vida. De esa forma la batalla concluye y Kubo decide destruir el culto del chico con casco psíquico. Tras eso vemos que nuestro prota se encuentra muy débil, ya que usó mucho de su poder, por lo que le pide a Kubo que lo lleve a casa. El fantasma al principio no quiere hacerlo, pero debido a que el prota se desmaya decide hacerlo igualmente. Y segundos después Kubo se percata que el brócoli gigante adquirió conciencia bastante propia, que quiere capturar a Mob para usarlo como combustible. Al darse cuenta de esto, Kubo decide pelear contra el brócoli. Es así que vemos una pelea muy bien animada, en donde Kubo se enfrenta a cientos de criaturas. Minutos después, vemos que nuestro prota se despierta, y al abrir los ojos ve a que Kubo, el cual usó sus poderes para hipnotizar al prota, le ordena que regrese a casa, con el resto de personas que están afuera del brócoli gigante. Luego de eso, Kubo se enfrenta con aquel enorme árbol, y esa misma noche, y ya estando en casita, el prota ve en las noticias que el árbol gigante está volando rumbo al espacio, y a su vez todos en el pueblo se dan cuenta que no recuerdan nada de lo que ocurrió esa tarde, por lo que podemos suponer que Kubo les voló la memoria para protegerlos, y esa misma noche el
prota no sabe muy bien por qué, pero le da las gracias a Ikubo por encargarse de todo. Porque después vemos que los chicos del club de telepatía se sienten mal porque están en el último año de secundaria y en ese tiempo no hicieron recuerdos para la posteridad. Y debido a eso, la presidenta Kurata decide abandonar el club temporalmente para centrarse en los exámenes. Al darse cuenta de que no hicieron recuerdos en sus últimos años de secundaria, los chicos del club de telepatía deciden realizar una actividad digna de su club, encontrar un ovni, por lo que piden ayuda a nuestro prota para que los ayude a encontrar a un telépata. Más tarde, en el club el prota usa sus poderes y con la ayuda de dos gemelos, como psíquicos, logra encontrar a un telépata, un chico llamado Takenaka. Cuestión que el prota le pide ayuda a ese joven, el cual accede a colaborar. Poco tiempo después, el club de telepatía llama a la presidenta Kurata y parten a las montañas para encontrar un ovni. Luego los personajes suben por la montaña en un auto, pero chocan por lo que deciden avanzar caminando. Después de una larga caminata, llegan a la cima. Es entonces que los personajes se preparan para hacer el ritual, pero uno de los chicos dice que se olvidó el libro para llamar a los alienígenas. Es entonces que Kurata quiere regresar. Por suerte, Takenaka sacó una fotocopia de un ritual en internet. Seguidamente, todos se sujetan de las manos y hacen la invocación. Y luego de unos minutos, los alienígenas aparecen y los chicos se sorprenden al verlos, ya que aquellas criaturas tienen ojos saltones. Luego de eso, el prota y el club de telepatía se suben a la nave de los alienígenas y pasan varias horas ahí, jugando videojuegos y comiendo golosinas. Y cuando el prota y los demás quieren irse, les dan unos regalos como recuerdos a los alienígenas. Seguidamente se bajan de la nave. Es ahí que los chicos se dieron cuenta que uno de sus mejores amigos se quedó en la nave y fue llevado al planeta de los alienígenas, pero por suerte regresó 10 días después. Luego de las fiestas, el prota regresa a la escuela y se entera que Tsubomi, la chica que le gusta, se va a mudar, por lo que decide declararse. Increíble. Sin embargo, no es el único porque una gran cantidad de chicos quieren hacer lo mismo. Ese mismo día, Tsubomi rechaza una gran cantidad de jóvenes y por su parte Mob decide ir a pedirle consejos a sus conocidos y luego de eso reúne valor para confesar sus sentimientos por Tsubomi, por lo que al día siguiente se dirige a verla, pero para su mala suerte es atropellado por un auto luego de salvar a un niño. Muchos dirían que esto es una mierda, pero a la vez es algo hermoso. En fin, de inmediato el prota comienza a perder sangre. A ver, no es tan hermoso, pero debido a eso se enfurece y pierde el control de sus poderes y piensa para sí mismo que destruirá cualquier cosa que se interponga en su camino, ya que quiere decirle a Tsubomi lo que siente. Seguidamente el prota avanza por la ciudad, destruyendo todo a su paso, y luego de unos minutos se topa con Teruki. El chico intenta que el prota intente entrar en razón, comentándole que puede ser peligroso que vaya a ver a Tsubomi en ese estado. No obstante, el prota no dice ni una palabra, por lo que Teruki se da cuenta que su gran amigo está en un estado de trance, y es su deber hacerlo entrar en razón, aunque para su mala suerte, el prota es muy fuerte para él. Así y todo, Teruki decide hacerle frente a nuestro prota, y de esa forma ambos comienzan a pelear. Como es de imaginar, el prota barre el piso con su rival. Sin embargo, por un instante el prota consigue reaccionar, pero aún así no logra regresar a la normalidad. Al mismo tiempo, pero en otro lugar, vemos que Tsubomi está esperando a Mob, debido al desastre que el prota está causando en la ciudad. Toichiro aparece enfrente del prota para frenarlo. Sin embargo, nuestro prota no tiene control de sí y lo derrota al instante. Es ahí que el hijo de Toichiro, Sou, aparece para ayudar a su hijo. Seguidamente, padre y hijo se enfrentan contra nuestro prota, pero el prota absorbe todos los ataques rivales como si nada. Debido a lo anterior, Toichiro quiere darlo todo para detener al prota. Sin embargo, Shou le dice que esa no es una buena idea, ya que probablemente muera, a lo que Toichiro responde que es verdad. Y luego de eso, padre e hijo se retiran del campo de batalla. Y después vemos que el club de fisicoculturismo intenta detener a nuestro prota, pero obviamente no lo consiguen. Y de hecho, uno de ellos casi muere, pero por fortuna Richu entra en escena para salvarlo. Luego de eso, el hermano de nuestro prota intenta regresarlo a la normalidad. Es entonces que Richu intenta hablar con el prota, y en eso vemos que el prota empieza a recordar cosas del pasado. Sin embargo, sus poderes siguen descontrolados. Luego de eso, ambos hermanos se enfrentan y es entonces que Richu destruye el ramo de flores que el prota había comprado para Tsubomi, lo que provoca que nuestro prota pierda el control aún más. Seguidamente vemos que el prota se encuentra con el poder que tiene en su interior, por lo que le pide a su poder que frene la destrucción, a lo que el prota le responde que en ese estado no hay nadie que pueda pararlo. Y después de eso, Mob tiene una charla con el poder que tiene en su interior y logra convencer a su doble de que se vaya. Y en medio de todo esto, el maestro aparece para tratar de calmar a Mob y frenar toda esta destrucción. Con lo anterior en mente, nuestro maestro se acerca al prota y, como es de imaginar, en el proceso sale lastimado. Aún así, nuestro maestro sigue avanzando hasta que por fin logra sujetar a nuestro prota y de repente Ikubo posee a nuestro maestro y nos revelan que debido a que el prota sigue recordando a Ikubo, este sigue existiendo. Tras
Tras eso, el cubo se mete en la mente de Mob y lo convence de escuchar al maestro. Es ahí que el maestro confiesa que él inventó eso de tener poderes psíquicos y que usó a Mob. Sin embargo, aprecia haberlo conocido. Al escuchar eso, Mob regresa a la normalidad. Seguidamente, el maestro habla sobre la sociedad y le dice al prota que vaya a confesarle sus emociones a Tsubumi, sin preocuparse. Tras eso, el prota se encuentra con Tsubumi y luego nos cuenta que fue rechazado, ya que ella no lo podía ver como una pareja. Jefe, en la friendzone. Luego de eso vemos que el prota sigue en la escuela, pero Tsubumi ya no está porque se mudó. Y luego de ir a hablar con su hermano y rescatar a un gatito, el prota va hasta la agencia espiritual del maestro. Que bueno, ahora no es un maestro, pero bueno, me refiero a que estaba mintiendo todo el rato. Yo no lo sabía, o sí. En fin, en donde se encuentra con Kurata, quien ahora está en la preparatoria y trabaja en la agencia. Tras eso, todos los personajes ahí celebran el cumpleaños del maestro. Y de repente el pastel le cae encima al maestro, lo que provoca que Mob se ría de la situación. Y ahora que lo pienso, es la primera vez que vemos reír a nuestro querido Mob. Fin.